Voy a hablar sobre todo de un libro de 3 autores, pero la presentación va a ser de solo uno, no por la misma razón en la que se escudaba Carlos Soler Serrano cuando entrevistaba a Alberti. Creo que no el propio Alberti, sería muy bajo por parte de Alberti, pero bueno, se escudaban en la razón de que no le hubieran dado el Nobel, que Alberti, a pesar de ser comunista, pues sí lo quería. Sí lo quería. A otros no se lo dejaron recibir. Otro, bueno, Sartre no lo quiso más por principios, espero que por imposición, no desde luego no de la Unión Soviética, porque él era más maoísta y estaban enfrentados. Pero bueno, la razón era que... Sí, bueno, no voy a encontrar quién lo dijo, pero la razón era que consideraban, yo creo que confluyeron y estuvieron de acuerdo, consideraban que ya sentía la Academia Sueca premiada a la generación del 27 con Vicente Aleixandre, y que entonces ya no hacía falta premiar a más poetas del 27. Bueno, quien no se consuela es porque no quiere. Luego le dieron el Nobel a otro comunista, se lo han dado a muchísimos comunistas, desde luego. Hablo de los de criterios subjetivos, no de los científicos, sino de la paz y la literatura y esas mandangas e incluso burundangas. Bueno, pues se lo dieron a Saramago, y yo recuerdo otra entrevista en la que le preguntaban, bueno, el mundo está muy mal, el capitalismo nos acucia, nos ataca y nos viola. ¿Qué se siente al recibir el dineral del premio? Más o menos, no con esas palabras. Y Saramago, más o menos con estas palabras, ahora sí, dijo, bien, no está mal, bueno, sí, vamos tirando, no está mal del todo. Bueno, pues igualmente yo considero suficientemente representados a los demás autores en Carlos Fernández Liria. Bueno, el otro autor es Pedro Fernández Liria, así que es como, bueno, genéticamente es algo no muy distanciado. A Miguel Brieva le haré su propia entrada cuando sea oportuno y cuando toque, y Luis Alegre Zaonero cuanto más lejos mejor. De hecho, ya dije al hablar de Fernán Gómez, que tiene El Tiempo Amarillo editado por Luis Alegre, que no compraba esa edición y que no compraba nada de Luis Alegre porque pensaba que era Luis Alegre el profesor de filosofía, no Luis Alegre el estudioso del cine, como en Julio César de Shakespeare. No me matéis, que soy Cina el poeta, no Cina el conspirador. Y, bueno, da igual, eres Cina. Pues igualmente, no compraba los libros de Luis Alegre porque pensaba que eran de Luis Alegre Zaonero. Bueno, pues dicho esto, queda claro que cuando hable de Fernández Liria me refiero a Pedro, pero también me refiero a Carlos, pero también a Pedro. Pero me interesa especialmente Carlos Fernández Liria porque es el autor de una declaración que por supuesto leeré en el transcurso de esta presentación, que me parece clarividente y que debe llegar a todos los hogares, a todas las casas, a todos los telespectadores, porque bueno, aparte de lectores, quienes vean esto son, con todos los derechos y con toda la ley, telespectadores, porque me están expectando y quién sabe si no, expectorando desde la lejanía. Bueno, pero no pasemos directamente a este libro. Antes demos un rodeo, que es algo muy habitual en mí. Cuando estaba en el Colegio de España, les enseñé a mis compañeros la biografía gráfica, casi infantil, de Erasmo en la colección I Grandi di Tutti i Tempi, GTT, así es como se abrevia, es como una especie de marca o de sigla, GTT, que no ha de confundirse con el juego GTA ni con el manga GTO, que por cierto es un gran contramodelo bastante liberador para la profesión docente. Y bueno, nos hizo mucha gracia que su autora, María Luisa Rizzati, terminara la vida del roterdamense con un capítulo titulado Le tocó sufrir la adversa suerte de los moderados. Por más que Melchior Graham dijera que
todos los grandes hombres han sido intolerantes, y conviene que lo sean, estoy revelando la fuente de luz, y conviene que lo sean, sentencia que fue adoptada como epígrafe por Joseph de Maistre en su defensa de la Inquisición, yo encuentro que todos los grandes hombres han sido moderados. Nuestro rector, en el colegio donde yo llevé este libro originalmente, nuestro rector, José Guillermo García Valdecasas, sostenía que todos los grandes hombres han concentrado sus esfuerzos en una sola gran idea, y ponía como ejemplo a don Gil de Albornoz, cuya gran idea fue llevar el papado a Roma, la vuelta del papado a Roma, aunque podríamos ampliarla a la idea de la vuelta de Europa a Roma, en lo que confluye con Dante, Petrarca y Boccaccio, de quienes aparece acompañado en el Cappellone degli Spagnoli de Santa María Novella de Florencia, afrescado por Andrea di Buonaiuto. Siempre que decía esto, José Guillermo García Valdecasas se ponía como contramodelo, porque había tenido demasiados y demasiado diversos intereses, pero coincide bien con su definición, porque la gran pasión, la gran idea, el gran esfuerzo vital de José Guillermo García Valdecasas fue defender, aumentar, proteger y eternizar, si se pudiera, el Real Colegio de España, la fundación de don Gil de Albornoz. Y don Gil de Albornoz era intransigente consigo mismo y con los suyos, como bien atestigua el arcipreste de Hita en su libro de Buen Amor, y las penas impuestas a sus clérigos por combatir con saña. Pero no era en absoluto lo que Melchior Grimm, y especialmente, ya que lo hace tratando de la Inquisición, Joseph de Maistre, tenían en mente cuando pensaban en los grandes hombres intolerantes. No solo porque era intransigente con la saña, que es una manifestación de la intolerancia, sino porque perdonó a muchos enemigos que pasaron a sus filas, donde exhibieron la entusiasta y alegre lealtad de los convencidos, y no de los vencidos. Y porque impidió la expulsión de los judíos de Castilla, por lo que Salomón Ibn Berga llegó a decir en su Vara de Judá que el arzobispo de Toledo habló inspirado por Dios, o que Dios habló por el arzobispo de Toledo, y porque en Bolonia los dejó ser procuradores judiciales, lo que vale tanto como decir que les permitió estudiar derecho, cuando los judíos tenían la entrada vedada en las universidades. También José Guillermo García Valdecasas era un hombre moderado, porque aunque se declaraba extremadamente de derechas, y no de extrema derecha, porque los extremos se tocan, y no pensaba tocar la izquierda, pasaba por un rojo peligroso para un pariente carlista, quien, sin embargo, no hubo de ser tan intolerante cuando fue de los pocos, de los muy pocos, el otro, recordaba García Valdecasas, fue Falla, que se personó ante las autoridades a exigir noticias de Federico García Lorca tras su desaparición. Intolerantes fueron los colegiales, que hubo de todo, que exigieron su destitución porque tenían derecho a un rector de derechas y no a un rojo. Creo que la clave de la moderación no está, desde luego, en la falta de grandeza, porque si es muy dudoso que los grandes hayan sido intolerantes, es seguro que la intolerancia no da la grandeza. E incluso diría que si hay grandeza es a pesar de la intolerancia, como la inspiración se da a pesar de las drogas o la depresión, sobre todo a pesar de la depresión, y no gracias a ellas. Me parece la piedra angular una sentencia que solía repetir José Guillermo García Valdecasas. Dios Padre no necesita de nuestras mentiras. Si volvemos a Erasmo, que no se ha ido muy lejos, está aquí, si volvemos a Erasmo, veremos que ocupa el justo centro entre Lutero y nuestro compañero, el bolonio Juan Ginés de Sepúlveda, que no es la bestia que muerde, que tan frecuentemente nos han representado quienes no lo han leído, intentando atacarlo o, lo que es más grave, elogiarlo, sino un erudito elegante, razonable y sensato que le reprocha a Erasmo, entre incesantes manifestaciones de admiración por sus cualidades, que responda a las críticas que le hacen diciendo que son papeles cagados. Se queda Juan Ginés de Sepúlveda, pero Erasmo. Porque Erasmo, al igual que Eugenio d'Ors o cualquier otro defensor de la moderación frente a los exaltados, no está inmunizado
contra la enfermedad que combate, y muchas veces cae en la locura y en la ceguera de la soberbia. No resulta menos mal hablado, menos lenguaraz, no parece que insulte menos que Lutero, llega a decir Marcelino Menéndez y Pelayo, otro señor extremadamente de derechas que era grande, pero no intolerante, como intentó hacernos creer el fascismo de José María Pemán. Al igual que Carlos Alonso del Real igualaba la defensa del imperio de Juan Ginés de Sepúlveda con la de un fascista que defendiera la invasión de Etiopía, obviando que Etiopía era un imperio cristiano y que la esclavitud que supuestamente abolieron los fascistas, esa esclavitud que dice Carlos Alonso del Real que abolieron los fascistas, ya estaba abolida cuando llegaron. Pero, salvo cuando su soberbia lo ofusca, Erasmo es más fiel a la verdad que sus contemporáneos y por eso ocupa el virtuoso centro que parece más ligado a la grandeza que el extremismo. Extrapolando anacrónicamente las categorías políticas de la edad contemporánea que parten de la Asamblea Nacional Francesa, en la cuestión de la guerra contra el turco, Juan Ginés de Sepúlveda ocupa la izquierda. Él aboga por el internacionalismo, por la transformación de la realidad por el hombre, por los valores inalienables y la ley natural por encima de las costumbres y las tradiciones que puedan oponérsele, por la defensa, en suma, de un imperio cristiano y de un hombre nuevo, frente a los nuevos persas y su tiranía. Lutero ocupa la derecha, o para ser justos, la extrema derecha. Pide no hacer nada, dejar todo como está. Si los turcos nos atacan es porque nos lo merecemos y Dios nos quiere castigar a través de ellos. ¿Y cómo se nos ocurriría ofender a Dios oponiéndonos a sus justos designios? Erasmo, por supuesto, ve como una locura hacer caso al farfollas de Lutero y a otros semejantes que proponen, por ejemplo, que la guerra y el cristianismo son incompatibles. No tiene que dedicarle a esto varios diálogos, como hace Juan Ginés de Sepúlveda, sino que ve el derecho a defenderse como una obviedad, a pesar del magisterio de la Iglesia en contra del derramamiento de sangre que reseña en su diatriba contra la Inquisición Salomón Reinach, y que acaba transformándose en una reducción al absurdo cuando, con el transcurso de los siglos, esas prohibiciones acaban derivando en impedir que los clérigos, no los seglares, que parece que eso de la Iglesia aborrece la sangre no habla por ellos, que los clérigos ejerzan la cirugía. En ese escrito, por cierto, Reinach define a Voltaire, seguramente con acierto, como un fanático a contracorriente, con lo que sería un error igualarlo con Erasmo y los erasmistas que, por otro lado, lo aburrían. Para Voltaire, en El templo del gusto, Rabelais quedaría reducido a 5 o 6 hojas, lo cual resulta bastante paradójico, porque las obras de Rabelais caben en un volumen, y las suyas ocupan 3 con obesidad mórbida, que tengo por ahí, por cierto, procedentes del seminario de Cahors. Imagino que estaría en el infernillo con los libros que estaban en el índice. Tengo las obras completas de Voltaire del seminario de la ciudad de Cahors. Erasmo, como Sepúlveda, está en el partido imperial, del que se ríe Rabelais, a pesar de su admiración por Erasmo, sin duda a petición de sus protectores, a quienes molesta tanto el emperador como el papa, por lo que llegan a la infamia y la locura de aliarse con el turco. Si bien, aun estando entre los enemigos del imperio cristiano, que lo son por envidia de no serlo a ellos, Rabelais defiende, como Juan Ginés de Sepúlveda y Erasmo, una vida conforme al derecho natural y el cristianismo. No anda lejos Rabelais cuando se ríe de los papimaníacos o de los papimanes por leer las decretales, sino el evangelio, en esa especie de distopía, de anti-utopía, cuando van a visitar ese país perdido en donde adoran al Papa en lugar de a Dios. No anda lejos esta sátira de Rabelais de Juan Ginés de Sepúlveda, cuando se disculpa ante Erasmo por haber leído más a los santos padres, especialmente a San Agustín, que a Erasmo.
Disculpa que a mi parecer es lo que invalida toda su carta a ojos de Erasmo. Es lo único que ve Erasmo, quien no del todo falto de razón considera soberbia y necedad en dos cartas. No contesta a la carta pública de Sepúlveda, pero sí contesta en privado a dos cartas donde considera soberbia y necedad lo que ha escrito, y entiendo por qué es soberbia y necedad criticar a Erasmo, excusándose de no haber leído a Erasmo mucho, porque había cosas mejores y más importantes que leer. En lo espiritual, Sepúlveda, Erasmo y Rabelais van en la misma nave. En cuanto a la guerra, naturalmente que Rabelais la ve necesaria como legítima defensa, aunque en su ficción en clave, esta defensa lo sea en contra del imperio cristiano de Carlos V, de quien es consejero Erasmo y también Sepúlveda, aunque sea un consejero un poco voluntario, un poco espontáneo, que salta a la plaza sin que, como dice Carlos Alonso del Real, nadie se lo pida. Y no se trata de la amenaza de la invasión del turco, a pesar de que éste había rechazado las ofertas de Jorge de Trebisonda y Pío II y había decidido mantener la tiranía y el islamismo, que como dirá este libro de Fernández Liria, pueden parecer isomorfas, pero no hay por qué identificarlas. El islamismo no ha de identificarse con la tiranía, pero el turco tiene una tiranía islámica. Pero Sepúlveda hace algo que Erasmo no hace, y es callar parte de la verdad. Esto lo aleja de la moderación, aunque ciertamente no lo excluye de ella, como sí lo hacen los furiosos delirios de Lutero. Al igual que a su admirado San Agustín, a Juan Ginés de Sepúlveda le gusta, como decía José Guillermo García Valdecasas usando un verbo italiano, stravincere, que podríamos traducirlo como le gusta sobrevencer, dando tantos argumentos para destruir total y completamente una herejía que se le enfrenta, que a veces con ellos daba lugar a una herejía opuesta. No parece del todo fortuito que Lutero fuera agustino. Juan Ginés de Sepúlveda quiere acrisolar y martillear hasta la extenuación como un escolástico, lo que Erasmo despacha con ligereza en pocas líneas, y así, por un lado, considera como derecho natural Sepúlveda cosas que no lo son, tanto para justificar la guerra contra los indios como contra los protestantes. Y aún así, de las guerras del emperador Carlos dirá que todas fueron justas, pero no todas necesarias. Y si así se lo parecen a Sepúlveda, no hace falta dar cuenta de lo que le parecerán a Erasmo. Y por otro, Sepúlveda calla las violaciones del derecho natural, del civil y del eclesiástico que se producen en el imperio. Para él, en el imperio todo está bien, y no tienen ninguna razón quienes dicen que se pueda vivir mejor con los turcos que con los cristianos. Erasmo considera que Dios Padre no necesita de nuestras mentiras, ni antes de justificar que se haga guerra a la tiranía y a la barbarie invasora de los turcos, por supuesto que lo justifica, no deja de dar cuenta de los horrores y atrocidades que se cometen entre los cristianos. Juan Ginés de Sepúlveda y Erasmo confluyen en el equívoco de considerar a los turcos idénticos a los bárbaros y tiranos asiáticos de los que hablaban Aristóteles, Heródoto y los otros autores clásicos, y creer que son fáciles de vencer porque son muelles y afeminados y poco prácticos en la guerra. Pero mientras que Sepúlveda ve en esto solo motivo de regocijo y optimismo, alentando y azuzando a Carlos V como nuevo Picrócolo para que haga la guerra contra ellos con una tranquilidad sin duda injustificada, Erasmo entiende que el que un pueblo tan incompetente y afeminado, siempre según su visión deformada por su perspectiva de helenista, pueda causar los estragos que causa en la cristiandad, solo puede deberse a la división entre los cristianos, no a un castigo divino, sino una cuestión práctica. Los cristianos están divididos y por eso son débiles. Y aquí sí se ve perfectamente, por lo que ya se ha dicho de Francisco I, pero más aún, por lo que no es necesario decir de Lutero, y no solo de su intolerancia, sino de la intolerancia de sus enemigos. Aquí desde luego sí que hay clarividencia.
aquí sí que ve perfectamente Erasmo. Es muy difícil estar en el centro. Yo creo que es un epígrafe también de esta biografía. Qué difícil es estar en el centro, o algo así. Es muy difícil estar en el centro, es decir, ver todas las graderías, creo que sí que es un epígrafe. Es decir, ver todas las graderías y escuchar los motivos del lobo. Pero a veces, de manera incluso cómica, el centro, y naturalmente todo lo demás, se mueve y acabamos estando donde no pensábamos estar. Yo siempre hubiera dicho que estaba en el centro, pero las conmociones políticas de los últimos años, no muchos desde luego, y la compra del centro por los neoliberales, por los, sí, así llamados neoliberales que están a favor de los toros, como la derecha, pero en contra de los fetos, como la izquierda, me han dejado inevitablemente en la derecha. Y a Carlos Fernández Liria, el autor para cuya introducción, no para los tres, sino solo para Carlos Fernández Liria, he trazado este largo prólogo, algunas de sus posiciones lo han dejado en la extrema derecha. Y eso que él, a veces con datos exquisitamente troquelados, como Juan Ginés de Sepúlveda, o con baladros rabiosos como Lutero, siempre ha querido estar en la izquierda. Pero la historia a veces actúa como esa tierra del Amazonas del cuento de Gamow, el corazón del otro lado, y todo lo que antes era izquierda se desvanece en el aire. Si antes evitaba a Carlos Fernández Liria como vocero de las tiranías rojas de Cuba, Venezuela y Bolivia, hoy, aunque sigue siéndolo, que yo sepa no ha cantado la palinodia, me sirve como voz de la razón y argumentación reaccionaria en el ejercicio de mi profesión, especialmente a través del libro que escribió y que tengo aquí con Pedro Fernández Liria y Luis Alegre Zaonero, cuyo título completo, no lo he dicho, creo que ni siquiera lo he dicho parcial, es Educación para la ciudadanía, democracia, capitalismo y Estado de Derecho. La democracia, la verdad, es que no nos importan ni a él ni a mí. Ya decía, ya insistía en ello José Guillermo García Valdecasas, que ahora sí se ve con nitidez, que el gran descubrimiento de los griegos en política no fue la democracia, que eso además ni siquiera es un descubrimiento, sino la isonomía, especialmente tal como la explica Aristóteles. Nos interesa la isonomía, no la democracia. A los tres, de hecho. Este libro no ve la democracia como un bien absoluto. Lo que importa es el Estado de Derecho y un mantenimiento y una defensa de la isonomía. Un Estado de Derecho no tiene por qué ser democrático. Eso es algo que muchos teóricos dijeron contra Soros, con esto de la sociedad civil, que hay que democratizar. Algunos teóricos, antes de la primavera árabe, insistían en que lo que importa no es la democracia, lo que importa es el Estado de Derecho. Y lo que hay que hacer con las repúblicas independizadas en el norte de África no era democratizarlas, sino llevarlas al Estado de Derecho. Nadie les hizo caso. Yo escribí un artículo con esta orientación, lo mandé al Real Instituto Elcano, lo debieron tirar a la basura, y luego el tiempo me ha dado la razón, porque después de la primavera árabe se habrá democratizado el norte de África, pero el Estado de Derecho se ha ido por un sumidero. En Libia ha vuelto la esclavitud. Capitalismo. Eso es algo que interesa más, esa crítica interesa más a Fernández Liria y sus amigos. No habla de socialismo, pero este libro, claro, es una defensa del socialismo y, bueno, tendría que llamarse simplemente Estado de Derecho. E incluso, más que Educación para la ciudadanía, esto es un libro de educación para el Estado de Derecho, que es lo que verdaderamente importa. Bueno, pues este último autor, ya lo he dicho, Luis Alegre Zaonero, entiendo que tiene más mano en precisamente lo que no sale en el título, que es el socialismo. Creo que tiene más mano en las loas a Cuba, Venezuela y Bolivia que el resto del libro, porque su biografía no aparece
no aparece en la contraportada, como si aparece la del ilustrador Miguel Brieva, que por cierto no hace sino reciclar viñetas de obras anteriores y además escribe Elige con J, en una obra sobre educación, lo que no acaba de parecer bien, aunque su presencia siempre es bienvenida y cobra un valor añadido en este libro porque lo hace parecer la versión reaccionaria, de alguna manera la palinodia, sí, la versión reaccionaria de aquel libro rojo del cole ilustrado por Carlos Romeu. Me explicaré un poco más. En el último claustro de profesores, esas reuniones informativas pero no deliberativas, son constatativas pero no deliberativas, en las que el 99% de lo que se nos dice no nos interesa, no va con nosotros, y que muy bien pudieran excusarse, recibimos la notificación, y esta sí era vinculante, de que en virtud de no sé qué instrucción, ordenanza o circular, era de obligado cumplimiento, ese simpático sintagma que siempre nos acompaña, la celebración de actividades extraordinarias para conmemorar la vigente Constitución. Yo, que siempre cumplo escrupulosamente la ley, lo que me trajo bastantes problemas en mi primer centro, donde confundían la ley con lo que le daba la gana a las autoridades o con lo que estaban acostumbrados a hacer. O sea, hacían cosas que eran plenamente ilegales, pero ellos creían que era la ley. Como le ocurría a Mamin Sibiriak con las autoridades zaristas, que tenía que ser una especie de nihilista, un represaliado, el que tenía que explicarles el código y cómo funcionaba el Estado de Derecho a quienes lo estaban reprimiendo. Bueno, pues me apresté a excogitar algo para que la inspección no me pudiera reprochar nada. Y decidí que lo mejor que podía hacer era... Mamin Sibiriak no era un nihilista, pero bueno, a ojos de las autoridades era un poco revolucionario, era un poco como Herzen, pero claro, a ojos de los zaristas era un terrorista bombardero. Decidí que lo mejor que podía hacer, después de pensar no demasiado, era ejercer mi derecho constitucional a la libertad de cátedra. Pensé celebrar la Constitución ejerciendo la libertad de cátedra. Pero claro, para hacerlo tenía que tener claro qué es la libertad de cátedra, tanto como a esas palabras de obligado cumplimiento. Nuestro director nos tiene acostumbrados a estas otras. Eso no es libertad de cátedra. Por ejemplo, nos dice que el que un profesor no use los libros de texto acordados por el departamento en el curso anterior, cuando él no estaba, acordados en su ausencia, no es libertad de cátedra. Eso no es libertad de cátedra. Y además, las librerías nos pueden denunciar por lucro cesante. A mí sí me parece que es libertad de cátedra, y que si alguien se puede denunciar es a las librerías por presionar para coartar ese derecho. Pero tengo que decir que mi director es un buen director, un muy buen director, y no habla por boca de ganso. Así que he visto cómo han interpretado la libertad de expresión el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional, y parece que sí, que eso no es libertad de expresión, porque de las sentencias se ha ido interpretando que más que una libertad individual es una libertad colegiada, que no reside en los profesores sino en los departamentos, y que además disminuye de manera directamente proporcional al nivel educativo. Podríamos abreviar diciendo que no hay libertad de cátedra. Al igual que abreviaríamos diciendo sobre lo de el ejercicio de estos derechos no puede restringirse mediante ningún tipo de censura previa, que era lo que Carrero Blanco, con el seudónimo de Juan de la Cosa, veía como un favor que se le hacía a los creadores, porque claro, al no permitirles publicar, estaban libres de sanciones y no tenían que enfrentarse a multas ni a cárcel porque el Estado los protegía de sí mismos. Cuando publicaban cosas seguramente con buena intención, decía Carrero Blanco, pero que podrían ser peligrosas para alguien, para el Estado, para ellos, sobre todo para ellos. Bueno, pues la Constitución dice que el ejercicio de estos derechos no puede restringirse mediante ningún tipo de censura previa, pero podríamos abreviar el comentario jurídico de este artículo, de este parágrafo, diciendo que sí hay censura previa.
alentada por la Unión Europea, exigida por la Unión Europea, a base del siguiente corpus legislativo. Decisión Marco 2008-913-JAI del Congreso de 28 de noviembre de 2008 relativa a la lucha contra determinadas formas